cómo elegir tus batallas y vivir mejor. No sigas una tendencia. Sigue a tu corazón. Cuando sigues tu corazón o tu instinto, cuando realmente sigues las cosas que te hacen sentir bien, nunca puedes perder, porque conformarse es la peor sensación del mundo. Sé gentil. No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar. No dejes que la amargura te robe la dulzura. Siéntete orgulloso, porque, aunque el resto del mundo esté en desacuerdo, todavía crees que es un lugar hermoso. Todos tenemos cicatrices. Algunos, en el cuerpo, otros, en el alma, otros, en el corazón. Mi hermoso y bello amigo, yo, de la vida, no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena, y perdí apenas, lo que nunca fue mío. Las mejores cosas de la vida, no son cosas, son sentimientos. No se compran, se obtienen gratis. No se venden, se regalan. Dale la bienvenida a todo lo que te regale la vida. No pidas nada, solo agradece, y lo que necesitas, llegará. Quiero que sepas que el físico impresiona, pero tu mente, tu personalidad, tus valores, tu empatía, son las cosas que verdaderamente enamoran. Di lo que te molesta cuando te moleste, no cuando te harte. Así, podrás decirlo con tus mejores palabras, y no con tus peores ofensas. No le pidas a la vida que cambie tu situación, porque quizás ella te puso en esta situación para cambiarte. En la vida, a veces, somos maestros, pero siempre somos alumnos. Un día, nos toca enseñar, pero todos los días, nos toca aprender. Somos de donde se nos quiere, se nos ama, se nos desea, se nos extraña, pero más que todo, pertenecemos, donde se nos demuestra. Mi bello amigo, llena tu corazón de cosas buenas, es la mejor forma de protegerte de las cosas malas de la vida. Cada uno, da lo que tiene en el corazón. Y cada uno, recibe con el corazón que tiene. Nuestra mayor fortaleza, radica en la dulzura y la ternura de nuestro corazón. No dejes que la vida te endurezca, te haga sentir rencor, te quite la paz, la calidez de tu alma y la nobleza de tu corazón. Cambia las personas que te hacen perder el tiempo, por aquellas que te hacen perder la noción del tiempo. Puedes cerrar los ojos a las cosas que no quieres ver, pero no puedes cerrar tu corazón a las cosas que no quieres sentir. No busques a alguien que resuelva tus problemas, busca a alguien que no te deje enfrentarlo solo. Quiere, pero sin rogar y sin insistir, porque el que ruega, aburre, y el que insiste, molesta. Acéptate como eres, y habrás silenciado al más severo de los jueces. Cuida lo que dices, porque con la lengua, se tropieza más seguido que con los pies. No hay que ser ingeniero para construir un amor, ni abogado para defenderlo, o doctor para salvarlo. Se quiere ser sincero, para conservarlo. Cuando encuentres a alguien con quien los silencios se vuelven una canción, y a su lado la vida te parezca más liviana, no la sueltes. La rueda de la vida, gira sin parar. La maldad, regresa al remitente. El odio, a quien lo siente. La mentira, a quien la dijo. El amor, a quien lo entrega. Si tienes salud, familia y amigos, eres rico y no lo sabes. Cuida tu riqueza. Otros, no la pueden tener. Quien se ríe de ti hoy, mañana te pide una sonrisa. Quien no te valora, después te necesita. Quien te pierde, más tarde se arrepiente. Cuando ayudes a alguien, da gracias, porque la vida te ha puesto en el lado de dar, y no en el de necesitar. Quédate allí donde no pidas nada, y te den todo, donde encuentres paz, y no guerra, donde admiren quien realmente eres. No es quien te da la mano, es quien no te la suelta. No busques a la persona más bonita del mundo, busca a esa que haga de tu mundo un lugar más bonito. Donde no tengas que fingir para agradar.
Mucha gente espera que pase la semana para el sábado, el año para vacaciones, y toda la vida para ser feliz. No vale la pena esperar. Con tu permiso, te daré un consejo de amigos. Sé rápido en escuchar, lento en hablar, y, aún, más lento en enfadarte. El desapego no quiere decir que no debes poseer nada, el desapego quiere decir que nada te debe poseer a ti. Lo que te hace rico no es cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, sino cuánta alegría y paz tienes en tu corazón. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Y las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. En la vida, todos de vez en cuando, tropezamos con milagros. Estos milagros son esas buenas personas que se cruzan en nuestro camino y nos ayudan en los momentos más oscuros y más difíciles. Nunca finjas lo que no sientes. Nunca digas lo que no piensas. Nunca aguantes a quien no soportas, porque la vida es muy corta para eso. Tú también te mereces un amor que te hagas feliz. No te conformes y búscalo hasta que lo encuentres. No te lamentes por lo que se va. Lo que dejamos escapar siempre es por algo. El destino, como nosotros, tiene memoria. No sueñes con quien no te quiere, y no suspires por quien no lo merece. Guarda tus sentimientos para quien siente algo por ti. Quiero que sepas que siempre encontramos lo que le dimos a otros, ya sea dolor o felicidad. Así funciona la vida. Pierdes tu vida si te enfocas solo en lo negativo, en vez de estar disfrutando de las cosas buenas que te regala a diario. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Sé humilde, porque estás hecho de tierra. Sé noble, porque estás hecho de estrellas. No le temas al que te dice lo que piensa. Témele al que te dice lo que quieres oír. Hay gente que dice quererte. No les creas. Cree solo a quienes te lo hacen sentir. Hay algo que siempre te hará llegar muy lejos. Un corazón bueno. Ten un buen corazón, aunque a veces sienta dolor, pero que nunca le falte el amor. No dependas del dinero, ni de nadie, para hacer lo que quieres, ni dependas del amor de nadie, para ser feliz. Todo en la vida regresa. Lo bueno y lo malo. El amor que diste. La manera en que trataste a los demás. Las veces que ayudaste sin esperar nada a cambio. Todo regresa. Si esperas que tu recompensa venga de alguien, seguramente terminarás decepcionado. Si esperas que tu recompensa venga de Dios, tus ojos terminarán brillando de felicidad. Saludar a alguien que brilla es fácil. Difícil es iluminar a los que están en la oscuridad. Es cosa de grandes corazones. La belleza del cuerpo es un viajero que pasa, pero la del alma es un amigo que se queda. Sueña, porque quien no se alimenta de sus sueños, envejece pronto. Sé gentil. No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar. No dejes que la amargura te robe la dulzura. Siéntete orgulloso, porque, aunque el resto del mundo esté en desacuerdo, todavía crees que es un lugar hermoso. Tu tiempo es limitado, así que, no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y, lo más importante, ten el valor de seguir tu corazón y tu intuición. No hay un camino hacia el éxito. Cada uno construye su propio camino. Lo importante es seguir tu corazón. Tu corazón y tus instintos son mucho más fiables que tu cerebro. Cuando sigues a tu corazón, puedes estar seguro de que no te arrepentirás después.
Aunque calcules cada uno de tus movimientos, la vida nunca va según el plan. Los desafíos y dilemas son parte inherente de nuestra rutina diaria. Si quieres ser feliz y tener éxito, es importante que sigas a tu corazón. El secreto para vivir una vida plena es confiar en tus instintos, mantenerte fiel a tus valores y perseguir lo que tu corazón desea. Si crees en ti mismo, todo es posible. A menudo, nos encontramos frente a situaciones que nos desconciertan, nos enfrentan a decisiones difíciles y nos llevan a cuestionar nuestras propias convicciones. Esta sensación se intensifica cuando interactuamos con otros, donde afloran diferentes perspectivas, opiniones y malentendidos. Ver lo mejor que hay en cada persona es como mirarla con los ojos de Dios. Es posible ser feliz y estar triste. La felicidad es una actitud ante la vida, y la tristeza, un estado de ánimo. Puedes estar triste por haber perdido a un ser querido, y, a la vez, seguir feliz, por la relación que tuviste con él. No hay persona más noble que la que se alegra por la felicidad de los demás, aun llevando tristeza en su corazón. La verdadera desnudez es llorar frente a otro, sin miedo. Nada te ata, excepto tus pensamientos. Nada te limita, excepto tu miedo. Nada te controla, excepto tus creencias. De todo lo que hagas en la vida, solo recordarás con placer y orgullo lo que hagas con el corazón. Si algo te hace feliz, aumenta la dosis. Solo la persona que arriesga es verdaderamente libre. Nunca te rindas, lo bueno está por llegar. Si quieres cambiar tu vida, lo primero que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Hazlo ahora. A veces, el después no llega nunca. En nuestro mundo moderno convulso, tener paz es todo un lujo. Si la obtienes, no la sueltes. Si hay paz en tu interior, no importa que haya tormenta afuera. Yo soy la paz y el amor que necesito. Que la actitud de otros nunca cambie tu corazón, sin importar lo que digan ni lo que hagan. Sabrás que tienes un buen corazón cuando hagas algo por alguien que sepas que nunca podrá pagarte. Lo que has hecho con amor siempre regresa a ti. No importa cómo te paguen los demás, si te pagan. La recompensa viene de arriba y llena tu corazón, no tu ego. Tú, amigo mío, eres la suma de todas esas personas que ayudas a ser feliz, aunque sea un instante. La magia de la vida comienza cuando aprendes a desear el bien sin mirar a quién. El amor te hace feliz. El perdón te sana. La fe te levanta. Y la verdad te libera. Ser uno mismo es una verdadera misión, bien difícil. Esto te alejará de mucha gente, pero te dejará a tu lado las que realmente valen. Gratitud es la memoria del corazón. Es ser agradecido por todo aquello que poseemos, y por todo lo que acontece en nuestra vida. Ser agradecido es honrar la vida. Evita siempre no lastimar, es la forma más hermosa de respeto. Tener un gran corazón en este mundo tan cruel es valentía, no debilidad. Aliéntalo, no lo critiques. En un gran corazón hay espacio para todo, y en un corazón vacío no hay espacio para nada. Si algo terminó, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Cuando lo dejamos con alguien, podemos vivir momentos complicados. Pero, una nueva y emocionante vida nos espera, si sabemos ver el lado bueno. La forma más común en que la gente renuncia a su poder, es al pensar que no tiene ninguno. Cuando tienes la autoestima baja, te conviertes en una persona vulnerable. Recuerda siempre esto, por favor. En el verdadero amor, no manda nadie. Obedecen los dos. El amor es cosa de dos. Siempre debe haber respeto y cariño, a partes iguales. Para manejarte a ti mismo, usa tu cabeza.
Para manejar a otros, usa tu corazón. Tienes que hablar de corazón, querer de corazón y actuar de corazón. Eso es el amor. El auténtico amor nace desde el interior, no es interesado. Relacionémonos con los demás con una sonrisa, porque la sonrisa es el comienzo del amor. Yo, amigo mío, solía pensar que lo peor de la vida es terminar solo, pero no lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo. Cada vez que una lágrima se desliza por mi mejilla, muy en el interior, me siento feliz. Porque sé que eso quiere decir que todavía soy capaz de sentir, y que si hoy estoy hundido en la tristeza, mañana puedo vivir momentos más felices de mi existencia. Y eso significa que mi corazón aún no se ha vuelto de piedra. Las personas sentimos emociones negativas y positivas, y hay que aceptarlo. Yo, verdaderamente, no he dejado de vivir en mi niñez. Quizá, mi cuerpo se haya hecho más viejo y menos ágil con los años, pero hay algo que el tiempo no me puede quitar. La alegría que siento al observar los pequeños detalles que hacen que me sienta vivo. Una sonrisa. Un abrazo. El apoyo de alguien. Todas esas cosas hacen que me sienta joven de nuevo. Tener una actitud positiva nos rejuvenece y nos hace sentir mejor. Muchas personas andarán fuera y dentro de tu vida, pero solo los verdaderos amigos dejarán marcas en tu corazón. Y estas marcas son cicatrices de felicidad, de amor, de buen corazón. No tengas miedo de tenerlas, porque es síntoma de algo muy bueno. Hay gente que desaparece de nuestra vida, y otros se quedan para siempre. Cuando te escuches reír a ti mismo, alégrate y trata de conservar ese recuerdo, porque vas a necesitarlo más adelante. Puede que te haga falta, durante esas horas oscuras en las que te sientas solo o decepcionado. Y, en este tipo de ocasiones, es cuando más falta hace engañar a nuestras penas con una sonrisa. Aunque el corazón se esté derrumbando. No todo en esta vida son momentos felices. Hay épocas buenas y épocas no tan buenas. Si te hace feliz ver la prosperidad de los demás, entendiste cómo funciona la vida. Serás feliz el doble, porque la felicidad se refleja y salpica a quienes la celebran y admiran. Haz que tu mayor fortaleza sea la dulzura y ternura de tu corazón. No hay regalo como un abrazo, algo sencillo, pero que puede cambiar tu día y el de otra persona también. Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado. Si quieres ser feliz, vas a tener que perseguir tus sueños. Estudia el pasado, si quieres definir el futuro. Hay que aprender del pasado, porque puede ser una experiencia muy gratificante. Cuanto menos abres tu corazón, más sufre tu corazón. Si cerramos el corazón, nos cerramos al mundo y a la vida. No tengas miedo de ser diferente. Ten miedo de ser como los demás. Todo el mundo sueña con que lo aprecien, así que, si aprecias a alguien, no se lo ocultes, confiésalo, para hacerle feliz. Siempre habrá una razón para quejarnos de algo, pero siempre existirá un motivo para agradecerle a la vida. Nuestro descontento por lo que carecemos se debe a nuestra falta de gratitud por lo que tenemos y no apreciamos. Ser bonito por fuera, gusta, pero ser bonito por dentro, enamora. Porque lo de fuera, al final se pierde, como se pierde del día las horas. Dicen que si le hablamos con cariño a las plantas, les ayuda a crecer. Imagina lo que puedes hacer con las personas. Todo lo que sé del amor, es que el amor es lo más grandioso de la vida. Cuando alguien te ame, cuídale y apréciale mucho. Mi bello amigo, yo, me siento bien, porque a pesar de todos los contratiempos que puedan suceder, tengo la certeza de que nunca se puede darlo todo por perdido. La cuestión es llegar a creértelo, y luego de ello,
poner todo tu empeño en vivir contra las situaciones más adversas. Porque si tú no eres capaz de hacer esto, nadie más podrá hacerlo por ti. Superar las situaciones adversas tiene que ver mucho con nuestra actitud. Crecer es quizá el obstáculo más grande con el que nos tengamos que enfrentar en el camino. Madurar, para dejar de pensar en ti y mostrar a otros lo mejor que hay en tu interior, puede ser un paso enorme y difícil de dar, pero, una vez que lo has hecho, ten la certeza de que no hay nada que te pueda detener. Madurar es crecer no solo físicamente, sino, también, emocionalmente. Los obstáculos son el coste de la grandeza. Mientras tú sepas quién eres, no hay nada que demostrar. El amor propio es el más grande de todos los aduladores. Nadie te detendrá cuando te des cuenta de lo poderoso, valiente y capaz que eres. Eres lo que eres. Cambia solamente para mejorarte, pero no cambies nunca por complacer a los demás. No te quedes esperando que tu barco llegue a ti, nada hacia él. El destino decide quién entra en tu vida, pero solo tú decides quién se queda. Ayuda siempre que puedas, siempre que sea posible. Ayuda al que lo necesite, así como tú lo necesitaste un día. Emocionarse por la felicidad de otra persona es ser feliz 2 veces. Llénate los bolsillos de flores, porque siempre hay gente que las necesita. No busques tesoros fuera de ti, el mayor de ellos, lo llevas en tu corazón. No cuentes lo que te falta, suma lo que tienes, y verás cuánto te sobra. Todo lo que das, regresa a ti multiplicado. Quizás, no lo recibas de la misma manera en que lo diste. Quizás, regrese en milagros. En personas. En alegrías. En sonrisas. Pero, siempre buscará la forma de regresar a ti. Yo, no necesito nada más que amor y amistades en mi vida, para ser feliz. Las cosas materiales, son algo que viene y va, y que corre el riesgo de acabarse con los años. Pero un beso, de la persona amada, y la palabra, de un amigo sincero, son tesoros que no pierden vigencia. Los objetos, a la larga, no nos llenan. Las personas y las cosas simples, sí. Baila como si nadie te mirase. Ama como si nadie te hubiese dañado antes. Canta como si nadie te pudiese oír. Vive como si el cielo estuviese en la tierra. Hay que disfrutar de la vida y dar rienda suelta a nuestra felicidad. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, arrástrate. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir moviéndote hacia adelante. Cuando de verdad amas a alguien, todos los días encuentras un motivo para volver a enamorarte de esa persona. Si en el pasado cometí equivocaciones, hoy no me arrepiento, porque gracias a ellas, aprendí. Puede que hayan sido lecciones llenas de dolor, pero han dejado una huella tan profunda en mi corazón, que aprendí por instinto, lo importante que es vivir con alegría y sin temor al fracaso. Los errores del pasado son oportunidades del presente y el futuro. A veces, tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces, tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Soy feliz con el hecho de que todavía llegué a cometer errores, a pesar de mi experiencia. Porque eso me dice que aún tengo mucho que aprender y me motiva a plantarme nuevas metas para llegar cada vez más lejos. Una persona que ha llegado a creer que no le queda nada por aprender, carece de sentido común y emociones en su vida. Las malas experiencias del pasado son grandes oportunidades para aprender y crecer. Nunca dejes de amar, el amor se encargará de sacar la mejor de tus sonrisas, y te dará la felicidad. Pon tu corazón, tu cabeza y tu alma, incluso en tus actos más insignificantes. Si sientes que algo no ha salido bien en tu vida, recuerda todo lo que no ha salido mal. Piensa que lo que superaste, te ha hecho más fuerte.
Eso que hoy te molesta, te enseña paciencia. Eso que hoy te duele, te da fortaleza. Eso que hoy te ofende y te enoja, solo te provoca perdón y compasión. No le hagas caso a lo que te dicen, ni a lo que te prometen, solo fíjate en lo que hacen por ti. Recuerda. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. El corazón tiene razones que la razón ignora. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. La esperanza es el sueño del hombre despierto. En el corazón de todos los inviernos, vive una primavera palpitante, y, detrás de cada noche, viene una aurora sonriente. Es mejor haber amado, y haber perdido. Aférrate a tus sueños, porque si los sueños mueren, la vida es como un pájaro con las alas rotas que no puede volar. Amar es no tener que decir nunca, lo siento. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Quiérete, pero también quiere a los demás y ayuda siempre que sea posible, porque la vida es sabia y algún día serás tú quien necesite ayuda. Todo lo bueno que hagas por alguien regresará a ti. Quizás en otros tiempos, en otras personas, pero siempre regresa. La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas, y las cosas buenas nunca mueren. Personas extraordinarias son esas que se construyen unas con otras en vez de destruirse entre ellas. Que seas sensible no quiere decir que seas débil, que no se lo piensen. Soy Jorge. Mi bello y hermoso amigo, millones de gracias por acompañarme en este hermoso viaje llamado vida. Gracias.